Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo le va, Cortina? ¿Qué tal, Ani? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Eduardo Fidanza? Gracias por estar acá hoy. Eduardo es director de Poliarquía Consultores, pero es un reconocido analista político y nos viene fantástico, porque yo creo que en este momento todos los partidos, están todos los equipos, los ganadores, los perdedores, los del medio, están todos en estado deliberativo. Tengo la sensación de que más allá de que algunos militen en la grieta, claro, están en estado deliberativo. ¿Qué pensás? Sí, tal cual. Lo que pasa es que la victoria del gobierno en la legislativa, que se anunció ya en la PASO, es una novedad. Y decir que es una novedad o una excepcionalidad no es un juicio de valor, sino que es una descripción. Fijémonos lo que fue 2015. 2015 llega al gobierno un partido pequeño, nuevo, urbano, de centro derecha, le gana al principal partido histórico de la Argentina. Pero es un triunfo tímido, porque gana por poco y aparte, en fin, es una novedad. Entonces avanza con cuidado. Sí, tiene que ir una segunda vuelta, de hecho, ¿no? Va a una segunda vuelta, 2 puntos. Claro. Hace sus primeros 2 años, con bastante oposición y bastantes dudas, pero en la PASO tiene un buen resultado y ahora prácticamente pasa el 40% a nivel nacional y deja a la oposición en muy mala situación. Entonces, esto creo que obliga a todos a recalcular y al partido ganador y a la coalición también a plantear qué va a hacer con todo ese poder de que dispone, ¿no? Claro. Vos decías en una columna el sábado en La Nación que la victoria en este caso tampoco da derechos, digamos, porque hay cosas que igual tienen que seguir planteándose. En la Argentina siempre fue muy efímera esa victoria. Claro, porque además, ¿qué es lo que sabemos? A lo mejor no lo sabe el votante medio, pero la gente más informada lo sabe. La Argentina tiene un problema económico, histórico, estructural, que en cierta manera se ha profundizado en los últimos años. Yo lo diría en términos generales, pero no soy economista. Consiste en que Argentina no tiene disponible financiamiento genuino, sino que el financiamiento de la Argentina es por emisión monetaria, es por inflación, es por financiamiento externo, claro, pero digamos no es genuino en el mediano plazo. Entonces yo creo que la gente lúcida del gobierno eso lo sabe que se disponen de un par de años. ¿Con qué se están financiando las expectativas altas que tiene la sociedad argentina? Sabemos, en este caso por financiamiento externo, pero con problemas muy serios, porque aparte hay una tasa de inflación muy grande. Yo leía el otro día, para que tengamos una idea, un paper de un economista donde hace las comparaciones sobre planes con metas de inflación en el mundo en los últimos años. El país, que no recuerdo cuál es, con inflación más alta, que se propone un plan de metas, tiene el 10,5% de inflación. Nosotros estamos tratando de bajar la inflación del 40%. Eso es una dificultad muy grande. O sea, tenemos problemas estructurales. Nadie... Y parece haber llegado a un piso, ¿no? 20, 18, llegamos pero a 20, no bajamos 18, de ahí. Pero no podemos más. Entonces quiero decir, 1/3 de los argentinos en la pobreza. Un gasto público que no es sostenible, una presión tributaria muy grande, pymes en un estado complicado. No estamos para descorchar champán, me parece, claro, y la experiencia anterior lo indica, ¿no? Ahora, yo les contaba que había visto un documental de Chomsky, donde Chomsky decía en su momento que la gente muchas veces, después de la guerra, votaba a partidos
que le hablaban de un mundo mejor, aunque la gente conscientemente sabía que no era cierto, pero necesitaba votar y apoyar a alguien que le hablara de algo mejor. Una expectativa. De una expectativa un poco mejor. ¿Es un poco cambiemos esto? Sí, con la diferencia de que no venimos de la guerra, excepto alguna gente muy extrema que piensa que el gobierno de Cristina equivalió a la guerra. Yo no pienso eso. Fue un gobierno dentro de una democracia. Ahora, que la gente, y esa es una de las claves del punto de vista del análisis de opinión pública, sí está haciendo, es lo que vos decís, Anita, proyectando de acá a un año una mejora. La gente que dice en las encuestas, la situación en Argentina, el 20%, 22% dice hoy la Argentina está bien. Ahora, el resto dice está regular o mal. Pero cuando uno pregunta de acá a un año, más del 50% dice vamos a mejorar. Y este es uno de los dilemas, ¿no es cierto? Porque para reformar la economía uno tal vez piensa que va a haber que hacer algunos sacrificios. El electorado le indica al gobierno, al votarlo en la proporción que lo votó, que tampoco es una amplia mayoría, pero lo vota, le está diciendo, estamos aceptando algunos sacrificios, por ejemplo, el aumento de las tarifas, o por ejemplo la recesión que hubo el primer año y medio del gobierno. La cuestión es hasta dónde llega, porque lo que se ve también en las encuestas es que hay un apoyo incondicional en torno al 20%, pero después 30-35% de la población hace lo que yo llamo el aguante, hace un aguante. O sea, ¿por qué se aguanta? Por simpatía, por deseos de no volver atrás, por deseos de transformarse, pero el aguante es un contrato por el cual esperamos un tiempo, hay que aguantamos, pero tiene que haber resultados. Claro, claro. O sea, no hay, no es un apoyo incondicional, digamos. No, no es incondicional. Vos decías en esa columna, sí, la gente apoya, pero sospecha. Bueno, porque al mismo tiempo. Porque ese es el estado de la opinión pública en el mundo. El que crea que tiene un apoyo que va más allá de ese apoyo que también es sospecha, pues la gente que hace sospecha del poder. Hay un famoso estudio de los años 60 o 70, se llama La brecha de la confianza, que es un estudio norteamericano. La conclusión es que todo lo que es big, todo lo que es grande, los negocios, las grandes empresas, todo, generan una desconfianza. Y en Argentina yo creo que todavía más, porque hay un sentimiento medio que sospecha del sistema o que sospecha de las élites. Entonces este es un gobierno desde ese punto de vista que su comunicación está diciendo tenemos un compromiso social, etcétera. Dinero que han puesto en planes sociales en cierta manera lo convalida, hay toda una idea transaccional, hay una promesa de combatir la pobreza y todo. Ahora, la otra cara es que este es un gobierno de élites económicas. Claro, y de los ricos, ¿no? Sí, de los ricos. Cosa que, como bien vos decís, algunos datos desmentirían eso, exacto, pero me da la impresión de que la gente, el gobierno no logra sacarse. Por eso digo, ahí en algún momento aparece esto, ¿no es cierto? Entonces, claro, el gradualismo es compatible con una idea de un gobierno que es de centro derecha, pero tal vez trata de ocupar el centro, ¿no es cierto?, de la escena. Pero ahora vienen nuevas, van a venir nuevas noticias que va a haber que mirar, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Eduardo, hay en el mundo un giro a la derecha. Esto da la sensación de que, mira, Macron, que era el objeto de deseo de... Bueno, para no votar a Le Pen, salió Macron. Dicen es el gobierno de los ricos. En muchos países, en Austria gana la ultraderecha. Y hay una ultraderecha también en América Latina, ¿no? O ultraderecha o derecha, porque en Chile va... ¿no? Sí, ahora yo creo que hay que... Esto es un aire del tiempo, digamos. Pero hay que ver algunas condiciones particulares. Por ejemplo, Chile. Chile es un país con muchos méritos, un poco condicionado por su geografía y algunos límites. Pero, por ejemplo, la derecha de Chile, yo diría en cierta manera, a ver si se entiende, es mucho más derecha que la derecha de Argentina, porque en Chile no ha habido un fenómeno, ¿no es cierto?,
por ejemplo, como el peronismo y el radicalismo. Si nosotros analizamos a grandes rasgos peronismo y radicalismo, vamos a ver dos grandes partidos históricos que, por una división del trabajo, uno se dedicó digamos, al aspecto cívico e institucional, el otro se dedicó a los derechos laborales y sociales. Y es una tradición, yo diría, de centro a la izquierda, muy arraigada, con una noción además de un papel fuerte del Estado en la economía y en la sociedad. Este es un programa implícito, radical, peronista, que yo creo que condiciona a un gobierno como es el gobierno del PRO, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque la sociedad tiene expectativas de bienestar y una tradición por el cual es muy difícil aplicar en la Argentina un programa ortodoxo de derecha. Ahora, no ¿eso con Menem no se quebró un poquito? Eso con Menem se quebró un poco, sí, se quebró un poco porque hay... Duró poco. Yo diría sí, hay un atajo. Okay. El atajo es que nosotros podemos analizar el centro, la derecha, la izquierda, que además está muy cuestionado. Por ejemplo, el principal asesor de comunicación del gobierno dice que este gobierno es de izquierda, porque es la nueva izquierda. Así que esa es una cuestión terminológica. Ahora, ¿qué muestra la experiencia? Que cuando existe el consumo y hay una cierta estabilización de los precios con consumo, entonces la gente olvida las categorías y quiere eso. Entonces uno puede ver... Y si tengo teléfono, aunque sea privado, bueno, tengo teléfono. Exacto, pero uno puede ver los primeros años de la convertibilidad con una ideología determinada, que era la de Menem, y puede ver los primeros años o el ciclo 2003-2011 con otro discurso, pero la gente consumió, vivió, hizo sus proyectos, etcétera. Entonces ahí se borran un poco estas divisiones que ponemos los analistas, ¿no? Periodistas, politólogos, sociólogos. Quiero dejarte una pregunta para después del corte. Primero el efecto Cristina en estas elecciones, ¿no? Porque si fue un efecto que sumó, que restó. ¿Qué pasó con Cristina? ¿Me lo contestás después del corte? ¿Cómo? Ya volvemos. En octubre, siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Bueno, acá estamos con Eduardo Fidanza tirando ideas y yo te preguntaba, ¿cuál fue el efecto Cristina? ¿Es un efecto que ayudó al peronismo, lo desagregó, lo hizo ganar en algún sentido, le hizo perder? No, yo creo que en realidad Cristina, en esta última fase, ha sido funcional
a la coalición Cambiemos. Yo decía el otro día que en realidad el antagonismo entre Cambiemos y Cristina tiene carácter pedagógico, porque supongamos que nosotros quisiéramos demostrar que existe el presente y el futuro y existe el pasado. Tal como está planteado, más allá de que eso sea así, Cristina viene a representar el pasado. Ella no pudo resolver en esta fase tampoco su comunicación, porque en un momento que fue el discurso de Arsenal, en la PASO, ella regresa, yo decía, haciendo una comparación con Perón, desencarnada, un poco herbívora, ¿no es cierto?, dispuesta a hacer una oposición sensata, etcétera. Toma elementos de la comunicación pro, ¿no es cierto? Y además porque es una combinación entre esa actitud, ese escenario 360 puesto en el medio, más las historias, etcétera, pero con un afán constructivo, diría. Sí. Extraño a ella. Y luego va evolucionando a la Cristina que conocemos, pero no termina de configurar una propuesta coherente que le permita salir del grupo que ella tiene, en torno al 34-35%. Ahora, 34-35 en la provincia de Buenos Aires, provincia, que no es poco, no, que no es poco. Pero no existe en otro distrito, prácticamente. Por supuesto. Ahora, Cristina, por un lado es funcional, en mi análisis ya Cambiemos, pero por otro lado, adicionalmente de esto del pasado y del presente, ella pasa de alguna manera, con sus 3.500.000 votos, o 400.000 votos, adquiere en este peronismo crepuscular un poder, porque todavía ella puede sostener, yo soy la que más votos saqué. Entonces, por un lado representa el pasado y favorece al gobierno desde el punto de vista comunicacional, del otro lado obtura la sucesión del peronismo. Claro. No lo permite, porque ella obtiene esto, es una derrota relativa, va al Senado, pero en esta elección ha pasado algo importante de señalar, que era la derrota de Juan Manuel Ortubey, que era eventualmente quien podía. El recambio. Empezaba el recambio con Ortubey. Ortubey perdió. Y entonces, bueno, tienen el gobernador, el peronismo tiene el gobernador de San Juan, Uñac, pero le falta mucho tiempo a Uñac para estar en condiciones de un liderazgo nacional. Entonces, bueno, el peronismo queda en una situación difícil. No obstante, yo creo que depende de dos cosas. En un punto va a ser un poco aislada por el peronismo, pero depende también de la política del gobierno, porque si hubiera medidas de ajuste muy fuertes, yo no descarto una articulación Cristina Pichetto ante algún... Claro. Por eso el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Ahí Pichetto tiene un rol bien importante. Y además está el probable retorno de Massa y el probable retorno de Randazzo en una situación de crisis. Sí, vuelven igual Randazzo, Massa, vuelven muy deteriorados desde el punto de vista de la derrota sucesiva sin capital. Es decir, vuelven a hacer méritos adentro del movimiento, que no rechaza a nadie, pero no vuelven en condiciones de disputar ningún liderazgo. Claro. Ahora, vos también planteabas que no es momento de especular con el ocaso del peronismo, ¿no? Como muchos ya se están entusiasmando. Bueno. Cristina ya fue, el peronismo. No, para nada. Y yo siempre digo, lo hemos visto volver de circunstancias mucho peores. Porque aparte hay un tema que sigue vigente, yo creo que sigue vigente los últimos 70 años. El peronismo representa en primer lugar a las bases sociales de menor poder adquisitivo, más digamos a los sectores populares, los sigue representando. Entonces la primera cuestión para ver el destino del peronismo es ver cómo van a votar los sectores populares. En este punto, PRO y Cambiemos es un desafío importante porque se está analizando el avance, ¿no es cierto?, del voto a Cambiemos en sectores populares. Pero yo no me apresuraría de ninguna manera a dar al peronismo por concluido, porque vuelvo a decir, tendría que haber cambios en la representatividad y el peronismo por ahora tiene esta posibilidad de representar, pero falta liderazgo. Yo también me preguntaba, el peronismo Perón ha tenido la costumbre de armar frentes. En este caso no hubo frentes. Y otra cosa que es importante es que el peronismo siempre ha tenido como columna vertebral a los trabajadores y al sindicalismo. Y Cristina se ha enfrentado al sindicalismo y además no ha armado frentes. Digo, me parece que son dos cosas muy importantes que han faltado en estas elecciones. Decís algo que yo creo que es importante también en esto. El fracaso de Cristina
además del desgaste, es un fracaso en la construcción política. Y el triunfo o el éxito de Cambiemos es un éxito de construcción política. Por eso también hay que tener cuidado con, se le ha dicho al gobierno, no entienden política. La verdad que para construir una alternativa que la implantaron en todo el país, para hacer una articulación con aliados, todos han tenido capacidad de construcción política. Cristina no ha tenido capacidad de construcción política porque lo de Cristina es un liderazgo personal. Y en tanto es un liderazgo personal, no. Sí. Es una mística. Es un liderazgo personal, es un discurso, es una actitud. Ahora, es complejo analizar, porque desde otro punto de vista, Cristina ha construido un liderazgo de los liderazgos más fuertes que ha habido en las últimas décadas en la Argentina. O sea, y eso con Néstor Kirchner, este ha sido un matrimonio desde el punto de vista del liderazgo político muy singular y muy efectivo. Entonces también surgido un poco de la nada, digamos, ¿no? Cuando ganó Kirchner en el 2003. Sí, surgido de crisis terminales, surgido de momentos dramáticos de la Argentina. Pero digamos, enlazaron, tuvieron 12 años. Entonces a veces es difícil hacer el análisis, porque en tiempo de la grieta, si uno habla de eficacia de un liderazgo político, la gente dice, yo tengo una lista de gente que piensa que soy K, otra gente que piensa que... Entonces es muy difícil pensar o analizar si la gente, como decíamos fuera de cámara, previamente a cada caso en particular ya tiene una toma de posición. ¿No? Es difícil. Vos hablabas incluso de, antes en el corte hablábamos de la inmediatez, esto de que la política se ha transformado en una necesidad de soluciones concretas. Sí, digamos. exacto. Bueno, sí, yo decía esto de que creo que para mucha gente, a lo mejor inadvertidamente, la política empieza a ser una aplicación exactamente... Claro. Bueno, y esto tal vez es lo que mejor ha captado Pro. Yo una vez escribí una columna hace un tiempo que se llamaba La victoria del Metrobús sobre la lucha de clases. Hay algo de eso en... Es verdad. Te ofrezco una solución práctica. A eso sí, en el contexto de una licuación de un pensamiento social y político, ahí sí más profundo. Entonces, ya no estamos en la época en que se habla de emancipación, ¿no es cierto? No hay grandes discursos, pero esta solución pragmática es una solución apreciada. Cuando yo he hecho estudios bastantes veces en sectores populares, a veces para fundaciones, para organizaciones. Hay una demanda siempre, por ejemplo, en los barrios y todo, de soluciones. Necesito que pongan mejor luz, necesito que pavimenten la calle, necesito que arreglen, necesito esto. La gente está creyendo en este momento que este gobierno está ofreciendo esto, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en tanto lo crea y en tanto después pueda convalidar su creencia con los hechos, mantendrá el apoyo o lo retirará. Claro, porque también pasó que la famosa inversión pública nunca llegaba, ¿no? En el caso del gobierno. Bueno, nunca llegaba. La gente ha sufrido en esa base popular muchas desilusiones, ¿no es cierto? Porque aparte hay una hipótesis que habrá que analizar, que en sectores populares se abrió también una grieta entre los que están viviendo con trabajo de menos calidad o trabajo en negro y depende de planes sociales, y los que tienen un trabajo mejor, registrado y tienen aspiraciones. Entonces, también hay que analizar esto que hoy en la academia se está discutiendo, ¿no? Porque parece que esa marginalidad de la que vos hablas, parece que se hubiera instalado y es bastante difícil romperlo. Bueno, ¿no? Tal cual. Pero habría otro perfil en sectores populares de gente dispuesta a progresar, dispuesta a mejorar, etcétera. Otra vez no hay que hacer juicios de valor, porque además, y esto es un fenómeno mundial, la cuestión de la desigualdad es muy seria, porque hay núcleos de población que no tienen posibilidad de calificación laboral, no tienen posibilidad de progreso, no tienen posibilidad. Entonces, bueno, también ahí se plantea que los estados se hacen cargo de esas poblaciones. Ese sector, claro. Sí, claro. Yo estaba pensando, ¿no?, que el Cambiemos tiene 2 o 3 figuras que encabezan, que tienen una opción para más adelante, para el 2019, seguramente, que son Vidal y Macri, ¿no? Y sí, me Vidal, parece... Macri, en algún momento Rodríguez Larreta. Estaba pensando si el peronismo necesita, además de conducción, liderazgo, plantear una lista de acuerdos, un menú de propuestas a la sociedad, o la gente ya no quiere un menú de propuestas. No, yo creo que son dos cosas.
Otra de las ventajas que le ha sacado, a mi modo de ver, PRO a los partidos tradicionales es una relativa ausencia de internas. Okay. En PRO no hay internas. Uno puede decir, bueno, pero cuando los liderazgos fueron fuertes en los otros partidos tampoco había internas. Sí, pero hay un reconocimiento anterior de que hay un líder. Ahí se funciona un poco, sí, como una organización empresaria, donde hay un líder, donde hay gerencias, donde esa línea de mandos no se cuestiona, no hay. Esa es una ventaja muy importante respecto del peronismo y del radicalismo. Luego las propuestas, yo creo que la gente las va a escuchar hasta cierto modo. La chance de la oposición, de esta y cualquier oposición, viene dada por los errores del gobierno y porque la sociedad no perciba que lo que el gobierno de alguna manera promete no se logra, no se conquista. Vamos a ver ahora, ¿no es cierto? El presidente sale de esta elección con un alto nivel de imagen. Pero ahora viene una serie de medidas, digamos, dolorosas. Vamos a ver cómo se administra esto, ¿no es cierto? Porque el gobierno podría perder, de hecho va a perder popularidad. Hay que ver si la gente que lo apoyó en esta elección va a sentirse interpretada con lo que el gobierno va a hacer de acá al 19. Porque por lo pronto parece haber, al menos en el corto plazo, otra vez baja de impuestos, por ejemplo, para empresas, pymes y demás, pero suba de impuestos en el caso de los inmobiliarios, por ejemplo, para el particular, digamos. Por eso quiero decir, ahora vamos a ver cómo se desarrolla. De cualquier modo, en el éxito de PRO hay una clave atrás, que es que Cambiemos. El peronismo está dividido y no tiene liderazgos. Entonces, también puede ocurrir, porque eso ocurre, que la gente no sepa dónde ir. Es como a veces la situación de las prepagas. La gente dice, no me banco más la cuota. El problema es después dice, ¿y a dónde voy si no me quedo acá? Entonces, en este momento de la política también a mucha gente le pasa, ¿no? Me banco esto porque ¿a dónde voy? No es un... ¿Cuál es el rol de Pichetto? El rol de Pichetto es un rol importante, con una salvedad. Pichetto no tiene votos, no ha sido, es un articulador, es un líder parlamentario, pero no tiene un caudal electoral propio. La convivencia de Pichetto y Cristina en el Senado va a ser uno de los temas más interesantes para los próximos tiempos. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. No, gracias por venir, Eduardo, y nos vamos. Nos vamos. Chau, hasta el próximo lunes. Muy bien.